Romanos 7:7. Romanos 7:7. ¿De la página? 1379. El apóstol Pablo, este texto es una perla realmente, de las muchas que nos dio el apóstol Pablo, ¿no? Romanos 7:7, no se lo olvide nunca. Dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Acá el apóstol Pablo nos está diciendo claramente que nosotros sabemos lo que es pecado para Dios. Sabemos lo que es pecado gracias a la ley de mandamientos, porque ahí la ley se refiere a la codicia, que es el mandamiento número 10. Entonces está diciendo que él y nosotros sabemos lo que está mal, lo que es pecado para Dios, porque conocemos la ley de mandamientos. Entonces con esto, refuerzo, es una perlita más que tiro para aquellos que creen que los mandamientos fueron cancelados. Nunca se puede cancelar lo que es pecado. No se puede cancelar, Dios no cambia. Lo que es pecado es pecado. Así que ahí Pablo está justamente diciendo claramente eso. Y ahora quisiera, en ese contexto de que nosotros sabemos lo que es pecado, otra gente no sabe lamentablemente lo que es el pecado, no lo puede definir claramente. Entonces ahora vamos a Deuteronomio 4:12. Deuteronomio 4:12. Qué lindo el ruido de las Biblias. Qué lindo es. Deuteronomio 4:12. Sí. Sonia, ¿querés leer 4:12 y 13? Claro. Gracias. Y habló Jehová con, sí, empiezo. Y habló Jehová con vosotros de medio del fuego, oísteis la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna fuera visteis. Y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. Gracias Sonia. Fíjense acá, dice, habló Jehová con vosotros de en medio del fuego, entonces. Y fíjense que dice, por inspiración divina, oíste la voz de sus palabras, pero ninguna figura visteis. Entonces ahí te está definiendo que el que habló es el Padre. O sea que ahí ya se pone muy solemne la cosa, porque Jesús dijo, al Padre nunca nadie lo vio, reveló Jesús. Entonces, al que no lo ven, acá, ninguna figura visteis, oíste solamente la voz, es el Padre. El Padre anunció un pacto de 10 mandamientos, que se denomina en la Biblia el pacto sempiterno. Isaías después aclara que se llama el pacto sempiterno, el pacto sempiterno. Eso se relaciona con Romanos 7:7, cuando dice Pablo que él conoció el pecado gracias a la ley de mandamientos de Jehová, que es eterna. El pecado no cambia. El pacto de los 10 mandamientos no cambia. En Apocalipsis 11:19 se ve el arca de su pacto en los cielos
en la trompeta número 7 y los juicios a la humanidad a partir de esos mandamientos. O sea, el pacto de Dios es sempiterno, o sea, eterno, ¿no? Muy bien. Quería hacer ese comentario. En fin, vamos a ver cómo andamos de tiempo, porque tengo un montón de cosas para comentarles, pero... No teníamos que dar el... Pacto sempiterno, eso lo pueden encontrar en Isaías capítulo 24, versículo 5. Isaías 24, 5 nos habla del pacto sempiterno. Quebraron mis leyes, mis mandamientos, mi pacto sempiterno. Bueno, vamos entonces a Isaías 24, 3 exactamente. Vamos que ya que nos largamos, ya está. Isaías 24. Vamos adentro nomás, vamos a ver qué pasa. Isaías 24, 3. Un texto maravilloso, uno de mis preferidos. Dice lo siguiente: se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra, y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa, la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Bueno, y así sigue, ¿no? Fíjense qué palabras tan enfáticas. El Padre considera que la tierra está contaminada. Se traspasó las leyes, se falseó el derecho y se quebró el pacto sempiterno de Deuteronomio 4:12. Por ese motivo, dice, cayó la tierra. ¿La tierra quién es? Siempre la tierra bíblicamente, proféticamente, es una mención al pueblo, a Jerusalén, a Israel, al terruño, digamos, a la higuera, por llamarle así. La tierra es la higuera, ¿no? Pero también dice, cayó la tierra, pero a consecuencia de que cae el profeta a la tierra, enfermó y cayó el mundo. Cayó todo el mundo, porque Jerusalén tenía que ser luz a las naciones. Entonces ahora cae el mundo. Cae el mundo a raíz de que cayó la tierra, ¿no? Que cayó la higuera, ¿no? Y la tierra se contaminó bajo sus moradores, ¿no? Es muy importante, lo que quiero transmitir ahora es cómo nosotros tenemos que alejarnos de la contaminación. Vamos a ir de lo abstracto, de ver la contaminación de un punto de vista abstracto, profético, a un punto de vista concreto, ya que nos lanzamos en este tema. Vamos a avanzar, entonces diría que vayamos a Jeremías 32, otro gran profeta, Jeremías 32. ¿Quién quiere leer 32, 33 y 34? Glenda, ¿querés leer? Sí, ahora bueno. De 32. Jeremías 32 al 34. 32 al 34. Bien, ya lo leo. Dice, Bueno. por toda la maldad de los hijos de Israel y de los hijos de Judá que han hecho para enojarme, ellos, sus reyes, sus príncipes, sus sacerdotes y sus profetas, los varones de Judá y los moradores de Jerusalén, y me volvieron a servir y no el rostro, y cuando nos enseñaba desde temprano y sin cesar, no escucharon para recibir corrección. Antes pusieron sus abominaciones en la casa de la cual es invocado mi nombre, contaminándola. Bueno, acá vemos
las abominaciones que habla Jehová es la que contaminaron a la higuera, a la tierra. Y a consecuencia de que la tierra cae, el mundo cae, porque el mundo se iba a tener que iluminar con la higuera. Así que es una desgracia terrible la que pasó en ese momento. La presencia de Jehová se retiró del templo, eso está en Ezequiel. La presencia de Jehová se retiró del templo. Fue un día solemne en el cual Jehová retiró su presencia de Jerusalén. La retiró a su presencia. Las abominaciones llegaron a un límite en que Dios directamente dice lo que dijo Isaías. Cayó la tierra, enfermó, se corrompió, se contaminó, se destruyó. Así que la contaminación es algo que nos alejó todavía más al mundo de Dios. Sobre mojado llovido, ¿no? Sobre llovido mojado. Sobre llovido mojado. Ahora podemos ver, para seguir hilvanando esto, Apocalipsis 11:18. Muy bien, Sonia, ¿tenés ganas? 18 y 19. O Tatiana, perdón. Tatiana. La tenés olvidada. Perdóname, Tatiana. Dice, y pegaron las naciones, tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, y a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que están destruyendo la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, fíjense que llegó el momento de dar un galardón a los profetas, a los santos y a los que temen su nombre. No todos van a ser santos, va a haber solamente algunos temerosos del nombre. Y de destruir a los que destruyen la tierra. Isaías decía, se destruyó la tierra. A los que destruyen, que contaminan la tierra. En un sentido físico, pero más aún en un sentido espiritual. La han contaminado físicamente, la han arruinado físicamente, pero también la han arruinado moralmente, que es lo peor para Dios, la contaminación moral. Y entonces ahí es donde vemos el arca del pacto de Deuteronomio 4:12, de donde salen los juicios de Dios a esos que destruyeron a la tierra. Con respecto al arca de su pacto, es el juicio de Dios. Así que bueno, fíjense lo que... Y ahora llevándolo a la contaminación a un plano bien concreto, para entender bien la contaminación que se refiere Dios, vamos a Marcos 7:21. Marcos 7:21. ¿Querés leerlo, Luis? Sí. Adelante. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios. 22 tampoco. Sí, léeme un poquito más, sí. Los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez.
Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre, ¿no? Fíjense, está hablando de la contaminación, lo que contamina, ¿no? Lo que contamina es los malos pensamientos, el adulterio, la fornicación, los homicidios, los hurtos, las avaricias, Lo que vemos, todo lo que va en contra del mandamiento de Dios. todo lo que ofende a Dios, ¿no? La envidia, la soberbia, la maledicencia, hablar mal de las personas, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y esto es lo que contamina al hombre, ¿no? Esto es lo que realmente contamina al hombre. Esto es lo que Dios ve como gran contaminación. Más allá de la contaminación física que hay en el mundo, la contaminación espiritual es la que va a provocar el juicio de Dios. La contaminación espiritual está explicada acá claramente por Marcos, bajo Espíritu Santo. Se contaminó, vamos a leer, voy a leer yo, aunque sea Isaías 24 nuevo, para dejarlo bien Yo lo claro. tengo acá, ¿querés que lo lea? Léelo, por favor, sí. De donde se contaminó, 24:3. desde el 3. La tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra, y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Muy bien, y eso se expresa en malos pensamientos, adulterio, fornicación, homicidio, hurtos, avaricias, engaño, lascivia, envidia, maledicencia, soberbia, insensatez. La tierra se contaminó. Se contaminó. Así Esto que va en aumento, ¿no? Porque es como cuando uno ve al vecino, este hace esto, tira la basura en la esquina, yo también. Es lo mismo, ¿no? Exacto. sí, Exacto. Un virus, ¿no? Así como se contamina la tierra que no para y cada vez más, así el humano. sí, así mismo se está ensuciando el espíritu humano, que es el que después ensucia la tierra físicamente. Si el espíritu humano fuera limpio, no ensuciaría. Es un síntoma. Es un síntoma de una enfermedad espiritual. Una persona que es limpia por dentro no va a ensuciar su tierra, no va a dañar la tierra, no va a dañar al prójimo, no va a ofender a Dios. Pero lamentablemente estamos insertos en una sociedad que sigue los valores del inicuo. Héctor, sí, ¿puedo decir algo? Sí, Glenda. Acá en Marcos 7:21 dice que dentro del corazón de los hombres salen esas cosas. Y vulgarmente decimos, este hombre y esta persona no tiene corazón. Y justamente al no tener corazón hace todas esas maldades. Claro, Jesús nos está devolviendo, el Hijo de Dios, Yeshua, nos está devolviendo un corazón de carne. Como dice el profeta Jeremías. Nos está devolviendo un corazón de carne, porque tenemos un corazón de piedra. Un corazón de piedra. Así que Él nos está devolviendo el corazón de carne. Muy bien. Así que bueno, quería contestar lo que realmente contamina la tierra y cuál es la respuesta de Dios frente a esa contaminación. Ya no tiene vuelta atrás. La tierra va a ser purificada por fuego. Va a ser purificada por fuego. Así que esto ya no tiene vuelta atrás. Ya no es que la humanidad se va a redimir, como dicen algunos, como dicen los falsos profetas, que se van a redimir. La humanidad no se va a redimir. Esto va a ir de mal en peor. La tierra se va a seguir contaminando y cada vez más. Muy bien. Otra consulta que recibimos esta semana, que creo que puede servirle a todo el grupo, es, tenemos que verla en Deuteronomio 5:16.
Alberto. Deuteronomio 5:16. Deuteronomio 5:16. Lucía, ¿lo querés leer, por favor? Honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Muy bien, hermanos. ¿Qué mandamiento es ese? ¿Qué número de mandamiento es ese? Van a ver que después es importante por qué lo pregunto, ¿no? No lo pregunto por preguntar. ¿Qué mandamiento es ese? El de honrar al padre y a la madre. El 5. El mandamiento número 5 dice Lucía, correcto. ¿Quién no más? Entonces, ¿Quién no menos? es el mandamiento número 5, efectivamente. Honra a tu padre y a tu madre. Es un mandamiento de las cosas más importantes para que no se contamine la tierra. Honra a tu padre y a tu madre. En ese contexto nos paramos firmemente y nos vamos, porque si no tenemos ese punto de esa fundación no vamos a poder entender lo que sigue. Nos vamos a Marcos 3:31. Marcos 3:31. ¿Lo lees, Cristi? Sí, dice... De 31 al 35. 5. Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él les respondió diciendo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, les dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Muy bien. Directas palabras, un derechazo, un derechazo mesiánico, Así que, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Los que hacen la voluntad de mi Padre. Esos son mi madre y mis hermanos. ¿Y quién será el padre de él, no? Vamos ahora a verlo. Eso lo vamos a encontrar en Mateo, creo, 10:37 podría ser. Mateo, a ver, vamos a Mateo. Mateo 10:37. ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Mateo 10. A ver si estamos bien. Sí. Dice así: el que ama a padre o madre, allá habla padre y madre, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Así que el punto, acá tenemos 3 puntos. El mandamiento número 5 dice: honrarás a tu padre y a tu madre. Pero ¿con qué límite teníamos que honrar al padre y a la madre? A ver, ¿quién me puede explicar este punto de vista? ¿Con qué límite teníamos que honrarlo? ¿Dónde está el límite de honrarlo? ¿Quién quiere contestar? Lucía. Y al límite de no traspasar las leyes de Jehová primero.
Si uno hace caso primero al padre y a la madre y no a Jehová, ahí está el conflicto. Muy bien. Vamos encontrando el punto de vista equilibrado. O sea, el único que puede estar por arriba de la honra al padre y la madre, algo más importante, es el propio Hijo de Dios. Pero eso no sería vulnerar un mandamiento de Dios. Al decirle a tu padre y a tu madre, mirá, yo te honro, pero en este punto no te acompaño. En este punto yo no te acompaño. ¿No estamos vulnerando un mandamiento de Dios en ese punto? ¿Cómo resolvemos eso desde un punto de vista exegético, de un punto de vista legal, si se quiere, de la Biblia? ¿Cómo resolvemos eso? No estamos... El padre y la madre pueden ser Dios y Jesús. El padre... No, pero acá estamos hablando del mandamiento. No, y acá... Bueno, pero él dice, honra a tus padres, y nuestros padres también son Jesús. Son padre Jesús. y madre de orden superior. Claro, por eso. Entonces, en todo caso, no estamos cumpliendo el mandamiento, estamos honrando a los primeros padres, digamos. Gracias, buen punto. Buen punto. ¿Algún otro comentario? Amar a Jehová primero sobre todas las cosas. Ahí llegamos al punto fuerte, gracias Luis. Ahí está el punto fuerte. ¿Se acuerdan cuando analizamos el mandamiento número 1? ¿Se acuerdan que explicamos lo que quería decir Ejad? ¿Se acuerdan? Jesús está por arriba del mandamiento número 5. Él está inserto en el mandamiento número 1. Amarás Shema Israel. Jehová Eloheinu Ejad. Shema Israel. Jehová Eloheinu. Y dice de nuevo Jehová. Jehová Ejad. Dice 2 veces Jehová. Entonces, ahí lo que está diciendo, que el mandamiento número 1, Luis dio en el punto, te felicito Luis. El mandamiento número 1, que está por arriba del mandamiento número 5, habla que padre e hijo, Ejad, tienen prelación, el amor, o sea, cumplir sus instrucciones, sus mandamientos, que ese es el amor a Dios, a Elohim, padre e hijo, Ejad, está por arriba de todos los mandamientos. Por arriba de la honra al padre y la madre cuando entran en conflicto con su ley. Con el padre y la madre, como decía Jesús, Lucía, el padre y la madre celestial, contra el Padre Todopoderoso y su Hijo y su Rey. Entonces el mandamiento número 1 tiene prelación, porque los mandamientos fueron dados en orden de importancia. Por eso hay que tener muy presente que cuando nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros hijos toman caminos que desagradan a Dios, cada uno de nosotros le debemos fidelidad a nuestra familia celestial. ¿Qué comentario quisieran hacer? Hemos quedado todos muy callados. Sonia, ¿algún comentario, Sonia? O Tatiana, ¿qué quieren comentar? Bueno, también se puede tomar en cuenta cuando las personas tienen más amor a una nación, a su trabajo y todas esas cosas. O sea, poner a Dios siempre, siempre en primer lugar. Y luego vienen todas las demás cosas. Claro. Inclusive la honra al padre y la madre, que es una cosa de las 10 importantes que nos dio Jehová. No, está por arriba, el mandamiento de amar a Dios está por arriba de todo. Es el primer mandamiento y el más grande, lo reveló Yeshua. Inclusive de nuestro propio egoísmo, de nuestra propia vida también. O sea que si perdemos nuestra vida, dice aquí también, creo que más arribita, de que aunque perdamos la vida
por seguir a nuestro Mesías, Sí. aunque perdamos la vida, la vamos a ganar. O sea, por encima de nuestro yo, de nuestro ego, de nuestro egoísmo, también lo tenemos que poner por Claro. encima de... Claro, el amor a Dios está por arriba del amor al prójimo incondicional y del amor a uno mismo. Claro que sí. El amor a Dios es primero. Y eso es por nuestro propio bien eterno. Así que, bueno, el punto creo que quedó establecido. La respuesta es categórica de la Biblia. Así que, bueno, a la familia nosotros la honramos porque tenemos que honrarla, el mandamiento número 5. Pero en tanto y en cuanto esa familia no nos esté influenciando para ir en contra de los mandamientos de Dios. Tiene que quedar bien, bien claro. Y por otro lado, eso no usarlo para una justificación, para alejarse o dejar desamparados a los padres, porque ahí estaríamos deshonrando a los padres en un sentido físico. Así que no usarlo tampoco como una excusa, ¿no? Ni un lado ni del otro. Muy bien. Bueno, y por último, Romanos 2:13. Que dice: de vuelta Pablo explicando de que él la ley de mandamiento la cumple, dice: porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Este punto a mí me impresiona mucho, que Pablo diga esto, y a su vez que lo enfatice doblemente el siervo Santiago. El siervo Santiago, podemos ir, Santiago capítulo 1, 22 aproximadamente. Santiago, fíjense cómo enfatizan lo mismo. El siervo Santiago y el apóstol Pablo. 1:22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. El mismo concepto de Pablo. Así que bueno, esta es una exhortación por duplicado. Dos siervos de Dios, un siervo y un apóstol, nos están diciendo lo mismo. Que nosotros tenemos que ser hacedores de la palabra, no oidores. ¿Cuánto? Perdón, Néstor, disculpa. No, está bien, Glenda. Santiago 1:22. 1:22. Gracias. ¿No? Gracias. Pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Eso y me cierra a mí, por ejemplo, en muchos otros textos, pero vamos a tomar alguno. Apocalipsis 20:12, por ejemplo. Vamos a Apocalipsis. Apocalipsis 20:12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. No dice vi a los santos y a los profetas. Dice, vi a los muertos grandes y pequeños. Yo les hago esa mención para que algún día les caiga una ficha con ese tema. 20:12. Están ante el gran trono blanco. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Entonces, por eso, el apóstol Pablo y el siervo Santiago nos están instando a que nosotros hagamos obras. Que hagamos obras. La persona que está alejada de Dios, obras de arrepentimiento. La persona que ya se ha arrepentido y es su siervo, que haga discípulos.
y la persona que hace discípulos, que apaciente congregaciones. Los 3 mensajes de Yeshua para nosotros. Todos tenemos razones para hacer obras. El que tiene que arrepentirse, arrepentirse. El que ya tiene que hacer discípulos, discípulos. Y el que ya hace discípulos, que haga congregaciones. Todos tenemos que hacer obras. ¿Alguien quiere agregar algo? No, yo quería agregar con las palabras de Santiago, que a mí siempre me impactaron tanto, ¿no? Cuando Santiago nos dice que tenemos que no ser oidores solamente, sino hacedores. En el versículo 25 dice: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado en lo que hace. Y yo decía la ley de la libertad, ¿no? Y la ley de la libertad, digo, son los mandamientos, la ley de la libertad. Y después leyendo la Biblia me lo contestó. En el Salmo 119, 45 dice: y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. ¡Wow! Dije yo, no estaba tan errada. Entonces, la ley de mandamientos, mucho más allá de algunos que dicen que es volver a la esclavitud, en realidad nos libera, porque nos hace libres ante Dios. Sabemos lo que tenemos que hacer y nos hace caminar libremente ante el Padre. Eso es hermoso, eso que está relacionado con lo que dice Santiago. Te agradezco el comentario, pero quiero poner énfasis. La libertad que tenemos, Cristina lo ve en un sentido más poético, yo lo veo en un sentido más pragmático. La libertad que tenemos es la libertad del pecado. Nos liberamos del pecado. La verdad que las personas que han estado o hemos estado en pecados graves, cuando nos sacamos el pecado de encima, es una libertad terrible, impresionante, la más grande libertad que uno se pueda imaginar. Entonces yo te voy a decir algo bien pragmático. Bueno, pero eso, la libertad acá, es ser hacedores, o sea, ser hacedor quiere decir de que vos ahora te arrepentís y te... La libertad que uno siente cuando se saca el pecado es impresionante. Los mandamientos están hechos para darte libertad. La ley de mandamientos, el pecador la ve como una cárcel, pero la persona que se sacó los pecados de encima la ve, la ve como la mayor libertad que puede existir. Por ejemplo, vamos a hablar de un pecado en particular, un pecado, si se quiere, muy común. Por ejemplo, la drogadicción. Yo veo que la gente, cuando se saca la droga de encima, las drogas ilegales, es otra persona, es otra vida, es otra felicidad, es una libertad, se liberó del pecado. Y así con cada uno de los 600 pecados que se mencionan en la Torá. Todos los pecados están mencionados, los más de 600 pecados que se mencionan en la Torá. Todos están mencionados ahí, para que vos te liberes, para que seas una persona libre, seas feliz, plena, que sientes la libertad de ser un hijo de Dios, que sientas la libertad gloriosa de ser un hijo de Dios. Para eso están ahí. Pero obviamente tenemos que empezar por los pecados graves, por los pecados grandes. Vamos a empezar a santificarnos en los pecados graves, ¿no? Gracias por el comentario. Así que, bueno, ¿algún otro comentario? Para sacar un pecado grave, hay que confesarlo, o sea, se puede hacer personalmente en oración para con Jesucristo y con Jehová confesar ese pecado, arrepentirse de él y no volverlo a hacer, no volver a practicar esas cosas. Si es un pecado muy antiguo, pero uno lleva esa carga, ¿qué más se tiene que hacer o solo basta con eso? De confesarlo a Jehová, a Jesucristo y no volverlo a practicar. Claro, justamente. Hay que saber todo con detalle y confesarlo a ancianos y todas esas cosas. No, para nada. No. El punto de vista bíblico, yo te voy a dar el punto de vista bíblico, ustedes chequéenlo.
porque uno es un humano y se puede equivocar. Pero yo te voy a dar el punto de vista bíblico. O sea, cuando vos tenés un pecado grave, la confesión es al Padre en el nombre del Hijo. Los únicos que pueden perdonar pecados acá son el Padre y el Hijo. El Hijo cuando estuvo en la tierra perdonó pecados. Dejó evidencia de eso. Así que uno reconoce, confiesa ante el Padre en el nombre del Hijo, y el Dios Todopoderoso y su sacerdote tienen el poder de perdonar nuestro pecado y olvidarlo y borrarlo del libro. Borrarlo, o sea, no existe más el pecado. La condición es el arrepentimiento, es no volver a pecar. No volver a pecar. Creo que eso lo explica, está en Filipenses, ¿no? 4. En varios lugares. Ahora, Confiesen a Dios. discúlpame que no me quiero ir mucho del tema, porque la pregunta de Tatiana es muy concreta. Ahora, vos vas a ver también en la palabra de Dios que se habla de confesar los pecados en la congregación. Porque veo que vos también te referís a eso, Tatiana. Fíjate que eso es distinto. Ese es el pecado que vos tenés contra un hermano. El pecado que vos tenés contra un hermano, antes de llevar la ofrenda a Dios en oración, tenés que arreglar las cosas con tu hermano en la congregación. Entonces, si vos pecaste en palabra o en acción contra un hermano en la congregación, o contra un siervo de Dios, tenés que primero ir a confesar tu pecado con tu hermano. Arreglar las cosas con tu hermano. Y después arreglar las cosas con Dios. Ok, queda claro, gracias. Ese sería el sentido bíblico de las cosas. Bien. Ahora la gente se trastoca y se quiere dar autoridad para... Hay personas... También preguntó eso de que qué pasa con los pecados esos que son antiguos, tipo uno se arrepiente y ya está, no piensa más en eso, no... El arrepentimiento como antiguo o nuevo, el pecado puede ser antiguo o nuevo. El pecado puede ser antiguo o nuevo. Sí, porque uno en el transcurso de su vida, antes de por ahí conocer al Padre y al Hijo, pecó antes, y bueno, uno pide perdón por eso, se arrepintió de eso, dice, perdóname por lo que ya hice, y Dios lo perdona. Vos fíjate, yo siempre recuerdo la oración de Daniel en el capítulo 9, que Daniel, estando en Babilonia y sabiendo que se acercaba el fin de los 70 años de exilio, cae en oración al Padre humillándose y él pide perdón por los pecados aún de sus padres. O sea, porque él sabía que habían todos pecado antes. Entonces, no hay problema de eso. Vos te arrepentís y pedís perdón al Padre por los pecados anteriores, e incluso si vos querés decir, por favor, perdona los pecados de mis ancestros, Dios los toma en cuenta, porque dice que al momento Dios lo tomó en cuenta. Al momento sí, que Daniel se humilló, orar por otra persona, por los pecados de otra persona, es algo que Dios toma en cuenta. Somos una familia y Dios nos enseña a operar en forma individual y colectiva. En forma individual, pero el que tiene el poder de perdonar el pecado solamente es el Padre y el Hijo, nada más. Ningún sacerdote, ningún líder espiritual, ningún anciano, así que no se pueden, los pastores hoy que perdonan pecados, por ejemplo, los apóstoles que perdonan pecados, entonces los falsos apóstoles, bueno, en fin. No sé si Lucía contestó, porque no sé bien tu pregunta, pero no sé si contestó eso. Sí, no, está bien. No, capaz que uno dice, bueno, sí, se arrepintió y después se queda igual culpable o culposo. no, porque si vos realmente crees que Dios perdona, vos te arrepentiste sinceramente, en primer lugar. Vos tenés que estar sinceramente arrepentido. Sí. Claro. Pero si pediste el perdón a Dios y no lo volvés a hacer, ya está, listo. No tenés más Vos, cuando Jesús empieza a morar en vos, vos, cada vez que el pecado quiere tomar poder de vos de nuevo, invocás a Jesús, lo invocás,
pedí su Espíritu Santo y Él te va a dar la fuerza para pelear contra ese pecado. Hasta que ese pecado se aleje de vos, se aleje totalmente. ¿Y qué hay de los pecados que uno mismo ni se perdona? Perdóname, Sonia, de nuevo. Los pecados que ni uno se perdona. No, es que a veces uno mismo, o sea, uno se puede arrepentir, puede tener esa oración de arrepentimiento con Dios y todo esto, pero que uno en el fondo uno ni uno mismo se lo perdona, o sea. No, bueno, pero pará. Porque a veces a uno le pasa, ¿no? Dice, uy, ¿por qué hizo esto? Yo no entiendo muchas cosas. Yo sé, si uno mismo no se perdona, hay que seguir orando hasta uno mismo perdonarse, como Geray. Justamente, mirá, fíjate que hay pecados que a uno le cuesta perdonarse. Le cuesta perdonarse. Y más cuando uno peca con conocimiento. Sí, hay pecados que a uno le cuesta perdonarse. Y entonces, como decís vos, empieza por perdonarse uno mismo, ¿no? Y entonces uno ahí tiene que buscar el poder de la divinidad. Y cuando una situación uno no se puede perdonar algo, tiene que buscar el ayuno y la oración. Ahora estamos prontitos a llegar a una celebración que se llama la celebración número 6 en el calendario profético, que es la expiación, se llama, el día de expiación, que es el 10 en el mes séptimo. El día de expiación es un día de ayuno y oración. Hay pecados que uno necesita un tiempo de intimidad con Dios para lavarlos. Y el ayuno, la negación de la carne. Eso va a dar una fortaleza impresionante, la negación de la carne. El ayuno es algo que se ha perdido, pero es algo que cada uno puede probar en su propia carne. Después me cuentan cómo se siente. Se va a sentir increíble. Un día de ayuno y oración. Hasta que el pecado... Eso del ayuno me parece interesante porque nosotros nunca hemos aplicado el ayuno. Por ejemplo, yo nunca he ayunado. O sea, a veces uno no come porque se le olvidó, porque no tuvo tiempo, pero nunca lo hace como en esa parte de la comunión con Dios, ¿no? Que sería como interesante retomar eso o saber cómo hacerlo, no sé. Bien, vos sabés que el ayuno es una cosa que está recomendada en toda la Biblia. El ayuno está recomendado. Sí, está recomendada en el Viejo y el Nuevo Testamento. Y es una de las cosas que Satanás no ha velado porque sabe que es una cosa que repara un montón de situaciones. Mira, te puedo decir algunas cosas, muchas cosas se me ocurren decir, no sé por dónde empezar, pero el ayuno, hay un premio Nobel reciente, un premio Nobel en el mundo de Satanás, que lo único que ha hecho es investigar el efecto de un día de ayuno sobre el cuerpo y la cantidad de enfermedades que cura un día de ayuno. El hombre sacó el premio Nobel, yo me olvidé el nombre del científico, pero la próxima vez voy a tratar de acordármelo. Y el hombre le dieron el premio Nobel de la Paz por haber descubierto que lo que la Biblia ya pide hace muchísimos milenios, que es un día de ayuno por lo menos. Él descubrió que muchísimas enfermedades se curan simplemente con un día de ayuno. Empezando por ahí, pero los efectos espirituales, ¿cómo vos vas a tener fuerza sobre el pecado a partir del día de ayuno? El único día de ayuno que es obligatorio bíblicamente es el día de Yom Kippur, el Yom Kippur, el día de expiación. La fiesta número 6 del calendario profético de Jehová. Ese es un día que nosotros, al ser siervos, estamos obligados a cumplirlo, el ayuno. Pero es el único día, pero eso no quita que uno pueda ayunar las veces que desee o que necesite. Puede ayunar, y más de un día, puede ayunar muchos días si quiere. Sí. Así que, bueno... Jesús, ¿no? Sí. Y ustedes pueden, como nosotros tenemos que cumplir ese ayuno en Yom Kippur, entonces usted puede sentir el efecto El día de Yom Kippur es del 8 al 9 de octubre. Yo después les voy a pasar por el WhatsApp, les voy a pasar las fechas que tenemos ahora de Yom Teruah o trompetas, Yom Kippur y Sukkot. Y les voy a pasar exactamente las fechas y en
Y lo que generalmente es la palabra de Dios, bueno, en Yom Kippur específicamente pide el ayuno y la oración en ese día. Y es un día de reposo, un Shabbat alto que le dice la palabra de Dios, o Shabbatón. Y en la fiesta de trompetas también es un Shabbatón, es un Shabbat alto. Y en Sukkot los judíos celebraban la semana de tabernáculos, donde el primero y el octavo día son sábados altos también. Y bueno, después les paso bien las fechas y les aclaro esto de vuelta para que lo recuerden. Después Yom Kippur, vamos a ver okay. de qué se tratan cada Yom uno. Kippur, ya que sale el tema del ayuno, es el único ayuno oficial requerido por el Padre. Por Dios. El único día de ayuno requerido en la Torá. Sí. Pero después es bueno hacer más días de ayuno, más que ese día, por una cuestión de salud espiritual y salud física. Y esta fiesta del Yom Teruah, de Yom Kippur, de expiación, es una fiesta que en lo personal yo me animo a decir que es muy importante que ustedes se agenden ese día, porque ese es el día de expiación. Es un día que tiene una vital importancia para la vida y la muerte de la humanidad. Es un día de expiación, es un día donde el Padre considera quién va a seguir viviendo un año más, quién no va a seguir viviendo un año más, y el Padre considera quién va a ser digno de vivir eternamente. Entonces es un día de humillación ante el Padre, es un día donde nosotros expiamos nuestros errores, donde nos humillamos ante nuestros errores. Y ustedes van a ver que muchos de esos pecados que ustedes dicen que quizás les cueste perdonarse a ustedes mismos, ese día van a desaparecer. Son liberados. Van a ser liberados. Van a ser liberados ese día. No van a subir más a la conciencia. Así que ténganlo presente. Es un día muy importante el día de expiación. Ténganlo presente. Y van a ver los beneficios espirituales. Van a sentirse de otra manera. Lo van a ver ustedes mismos. Toca pedir permiso para los que trabajamos. Y cada uno debe... Claro, por eso conviene y bueno, ahí hay mucho para hablar, pero por lo menos quise contestarte lo más básico, Sonia. Sí, exactamente. Cae del 8, cuando cae la tarde del 8 y comienza el 9 de octubre hasta la tarde del 9, ¿no? Porque acuérdense que los días... Claro, del 8 al 9. Y después tenemos trompetas, cae ahora fin de mes, del 29 de septiembre al 30 de septiembre. Ese es el día de trompetas que tenemos ahora próximo en este mes. Y después Sukkot, que es tabernáculos, comienza con la semana del 13 al 14 de octubre y culmina del 20 al 21 de octubre. Esas son las fechas. Después yo se las voy a escribir para que no se las olviden. Se las voy a escribir en el WhatsApp. Pasar en el WhatsApp. Exacto, se las voy a pasar.